La idea de hoy era o es como repasar un poco los 5 preceptos y conocer acerca de los días de Uposatha o aclarar otras dudas que puedan tener de budismo. Entonces, si quieren me dicen qué quieren hacer. Son unas pruebas que estamos haciendo por ahora. No es tan formal la sesión. Esperamos probar bien la plataforma, a ver que funcione todo este tema del audio, el tema del chat y otras cosas, para ya poder planear unas sesiones como un poco más formales, con una estructura mucho mejor. Por ahora, si me quieren decir si tienen alguna pregunta, algún comentario, y yo puedo tratar de evacuarlo. Y si no, simplemente les puedo explicar lo que son los 5 preceptos, lo que es el día de Uposatha, cómo funciona y cuál es la idea con todo esto. Muy bien. Los pasos a seguir para alcanzar el estado de iluminación. Em, Eso sería el óctuple sendero. Primero, tal vez una pregunta. ¿Está clara en el concepto de lo que significa la iluminación? O aclaro un poco ese concepto para poder llegar ahí, que es básicamente el camino óctuple. ¿Cómo estamos con el tema de qué significa propiamente la iluminación? ¿Hago un repaso de eso primero? Muy bien. Empezar de cero con el tema de lo que es iluminación. Vamos a hacer de todas maneras una charla completa de lo que es la vida del Buda, el por qué entra en eso. Pero sí, me parece bien, hagamos como un repaso rápido de este tema. Y para no entrar en todo eso, que sí me gustaría hacer como una charla completa por ciertos elementos de orden, básicamente empecemos del momento en que él se ilumina y por qué utilizamos la palabra iluminación, que de hecho no es la más correcta. La palabra es Budho o Budho, que de ahí viene el término Buddha, Buda, que es como lo traducimos. Lo que sucede es que cuando él se ilumina, vamos a... Ah, bueno, que dicha que se escucha bien. Lo que sucede cuando él se ilumina, él se levanta, cuando ya va a empezar a dar enseñanza, se levanta y camina, y alguien se lo encuentra. Y la pregunta que le hace, porque lo ve muy bien, lo ve como que muy estable, muy contento, ¿verdad? Una persona así como que está muy bien en la vida. Y le pregunta, ¿quién es su maestro? ¿Cuál es su enseñanza? Y la respuesta que encuentra el Buda para darle es, no tengo maestro. Y dice, yo estoy Buddha, Budho, yo estoy iluminado, yo estoy despierto, que es una traducción mejor, he despertado. No tratando de presumir, sino de explicar, no tengo un maestro, ya nadie me enseña, porque yo descubrí esta enseñanza. He visto el Dhamma, estoy despierto. Ese término se utiliza muy poco en realidad en los textos, el término de Buda. Él se refiere después de esto como el Tathagata. Lo que Tathagata significa aquel que ha ido más allá, aquel que se ha ido. Pero el término Buda es muy poco enseñado. Yo todavía no he encontrado una referencia histórica clara de por qué a la gente le gustó tanto utilizar ese término. Entonces, bueno, él lo utiliza para explicarle a esta persona y decir, estoy iluminado, ya nadie es mi maestro, yo soy el que sabe estas cuestiones, este Dhamma, esta enseñanza. Y cuando ya explica la enseñanza, lo que explica son las 4 nobles verdades. Esa fue la gran enseñanza. De hecho, una nota curiosa con respecto a ese encuentro con esta persona es que no le cree. No, seguramente pues es la primera vez que el Buda ya enseña como tal, y le dice eso, estoy despierto, y la persona no le cree. Lo que le dice es como, bueno, qué dicha, qué bien por usted, y se da vuelta y se va. Entonces el Buda se va a buscar a unos acompañantes que él tenía para explicarles y dice, tal vez ellos sí me entiendan, y les explica las 4 nobles verdades. La iluminación o el estado de Buda es entender esas 4 nobles verdades, entender el origen del sufrimiento y entender cómo cesar el sufrimiento, que es a lo que se aboca el budismo, es a lo que se dedica el budismo, a explicar eso. Él lo repite una y otra vez, y poco antes de morir una vez más dice, yo solamente enseñé el origen del sufrimiento y el cese del sufrimiento. Entonces, ¿qué significa iluminación? ¿Qué significa ese estado de Buddha? Es entender el sufrimiento, cómo se origina y cómo terminarlo.
¿Vamos un poco mejor en el concepto de qué es estar iluminado hasta aquí? ¿O hay alguna duda con respecto a esa parte? Ya que está clara esa parte de lo que significa estar iluminado, él da la charla de las cuatro nobles verdades. Y a grandes rasgos, las cuatro nobles verdades son que existe el sufrimiento. Y aclarar un poco ahí, muchas veces encontramos malas traducciones o malas formas de expresarlo, que dice la vida es sufrimiento o venimos aquí a sufrir. Él simplemente dice existe el sufrimiento. Y de hecho lo dice un poco distinto. Lo que dice la primera noble verdad del dukkha, la palabra que utiliza, dukkha. Ni siquiera dice existe el sufrimiento, dice la primera noble verdad, la noble verdad del dukkha. Y es tan una concepción tan nueva que inclusive él la explica, no nada más lo dice y sus compañeros que eran meditadores también la entienden, él tiene que explicarlo. La primera noble verdad del dukkha. Y básicamente lo que explica del dukkha es que tener aquello que no queremos es dukkha, no tener aquello que queremos es dukkha, nacer es dukkha, morir es dukkha. Y empieza a dar una serie de ejemplos así, a explicar el concepto de dukkha. Hoy lo traducimos como sufrimiento, no es la mejor palabra. Muchas veces uno encuentra que tratan de aclarar eso diciendo dukkha, bueno, sufrimiento, es estrés, es insatisfacción. E insatisfacción es quizá la mejor palabra que engloba eso. Todo es insatisfactorio. Esa experiencia es insatisfactoria. Creemos que tener un nuevo trabajo, un aumento, una pareja, va a resolver algo, nos va a dar algo y nunca es así. Nunca es una experiencia que como tal resuelva lo que estamos buscando. Igual que recibir algo que no queremos. Esa experiencia, como quiera que la vivamos, eso es dukkha. Y a veces es bueno utilizar de nuevo estas palabras que están fuera de nuestro vocabulario porque rompen esos patrones. Dukkha. La segunda noble verdad lo que explica es el origen del dukkha. Y muchas veces lo traducimos simplemente o explicamos es el deseo, es el apego. Deseo es una mejor palabra y es un deseo sensual, es un deseo de que algo se resuelva. Eso también amerita una charla completa porque en realidad es algo que le llamamos el originamiento dependiente, son 12 pasos, es un poco complejo de explicar, pero utilizamos esta versión resumida con el apego, con el deseo. De ahí viene el sufrimiento, eso es lo que lo origina. Queremos algo, queremos algún tipo de experiencia nueva y eso nos da insatisfacción, porque como decía antes, nunca esa experiencia nueva va a resolver lo que buscamos. Una analogía que se utiliza es tomar agua de sal. Por más que tomemos, nunca se va a resolver la sed, porque el agua de sal genera más sed. Esa es la experiencia usualmente. Buscamos algo nuevo y algo nuevo, buscamos eliminar algo. El deseo de tener algo nuevo o el deseo de rechazar algo. Cuando es algo que percibimos como, como insatisfactorio, como doloroso, como sufrimiento, automáticamente decimos, ya sé qué voy a hacer, voy a eliminarlo. Y al eliminar eso de la experiencia voy a estar bien. Y es mentira. Seguimos con ese sentimiento de dukkha por otra serie de cuestiones. Es más deseo. Entonces volvemos. La primera noble verdad, la noble verdad del deseo. La noble verdad del deseo y explica, perdón, la noble verdad del dukkha y lo que explica es más o menos qué significa el dukkha. Es nacer, es morir, es tener aquello que no queremos, es no querer tener aquello que no queremos, rechazar aquello, tener aquello que no queremos. La segunda noble verdad nos dice que nace del deseo, que es básicamente desear estas cosas, deseo sensual. La tercera noble verdad ya son lo que muchas veces dicen las buenas noticias. Y la tercera noble verdad dice que podemos salir de este sufrimiento, salir de esta experiencia, que es posible eliminarlo. Y la cuarta noble verdad es el camino óctuple, que ya lo vamos a ver. Entonces, explicando un poco mejor, las cuatro nobles verdades se dividen en dos. Las primeras dos son las malas noticias y las segundas dos son las buenas noticias. Las malas noticias son el sufrimiento, el origen del sufrimiento. Las buenas noticias, se puede eliminar, se puede cesar el sufrimiento y cómo hacerlo. Muy claro en esa parte. Voy a expresarme mal en algunas ocasiones, pero es por costumbre. Eliminar el sufrimiento no es realmente la mejor expresión, es cesar las causas del sufrimiento. Y en eso el Buda es muy claro y dice, observen cómo creamos sufrimiento,
cómo nosotros creamos esas condiciones y llegamos al sufrimiento. Observando eso, vamos a desarrollar un camino en el cual evitamos crear esas condiciones de sufrimiento. En parte, las 5 preceptos de observación de este día nos llevan, de alguna manera, no tan claro como el camino óctuple, pero nos llevan a evitar las condiciones de sufrimiento. Entonces, bueno, si tienen preguntas me las van haciendo, yo las voy resolviendo, y si no, voy a empezar de una vez con la parte del camino óctuple. Y lo que quería era, voy a buscarlo acá para tenerlo, se los voy a pasar por el chat, lo que es el camino óctuple, y los vamos leyendo juntos. Noble camino óctuple, lo pueden buscar usualmente, y aquí lo encontré, y lo voy a copiar acá. Vamos a ver si es el enlace correcto, sí. Muy bien, ahí está. Pueden abrir esa página e ir leyendo conmigo al menos los títulos de lo que son, y cualquier duda la vamos aclarando. Bien. Primero, se divide en 3 componentes. Uno es el de sabiduría, el otro es el de conducta o ética, y el tercero es el de concentración. El primero es sabiduría. No es sabiduría como la conocemos tal vez en filosofía, en clases de la universidad y demás. Es sabiduría respecto a las 4 nobles verdades, respecto a este mismo camino óctuple, respecto a las causas del sufrimiento y el salir del sufrimiento. Esa es toda la sabiduría en budismo. Nada más importa. Solo entender cómo estamos generando sufrimiento. El segundo es el de conducta ética, y a muchas personas no les gusta pensar que nos van a imponer ética, pero es ética budista. Es de nuevo, la ética es qué nos lleva a sufrir a nosotros y a otros seres y qué no. Esa es toda la ética. No entramos en discusiones filosóficas complicadas, simplemente aquello que genera sufrimiento personal, aquello que genera sufrimiento para otros seres, eso es ética. ¿Qué lo hace? ¿Qué no lo hace? Y el tercero es lo que se refiere principalmente a la parte de meditación. Aquí estoy viendo que lo ponen como samadhi, entrenamiento de la mente, pero también samadhi en realidad se refiere a estados de concentración mental, y ese mismo término lo van a encontrar en otras tradiciones como es el yoga, y bueno, prácticas brahmánicas e hinduistas en general. Samadhi es como estados de concentración, y los alcanzamos principalmente por medio de estados jhana, que es la palabra como que en realidad más se acerca a la traducción de meditación. Eso lo podemos ver más a profundidad en otra charla. Entonces vamos de nuevo, desarrollamos la sabiduría, el otro componente son la ética, el cómo comportarnos en general, y el tercero es concentración mental. Porque si no tenemos la capacidad de estar concentrados para mantener la práctica, no hacemos mucho. Y también porque una mente en calma se necesita para abrirse y entender ciertos procesos de la existencia, que de otra manera simplemente una mente dispersa no lo va a hacer. Bien, vamos. Sabiduría. El primero, bueno, otra cosa que puedo hacer aquí de aclaración. Vamos a ver los que se llama correcto. Cada una de estos pasos del camino dice correcto, visión correcta, pensamiento correcto. El término correcto tampoco es moral, no es de bien y mal. A mí me gusta explicarlo con estudiar en la universidad. Si alguien va y dice, voy a estudiar, por ejemplo, leyes, lo correcto es matricular materias en leyes. Si una persona 5 años después dice, no me he graduado, no me quieren dar mi título, y uno le pregunta, bueno, ¿qué materias ha llevado? Y todas son de física cuántica, de ingeniería y de computación, pues es muy obvio que fue incorrecto matricular eso. No es de moral, es que ese camino no lo va a llevar a un título en leyes, lo va a llevar a un título en otras materias. No está mal, pero no es correcto. A eso se refiere esa palabra correcta acá. ¿Qué es visión correcta? Es la forma apropiada de ver esto para llegar a un resultado. Si no, no es lo correcto. No es moral, es simplemente el camino correcto. Muy bien. Entonces, el primero es visión correcta. Y la visión correcta se refiere, entre otras cosas, a ver correctamente las 4 nobles verdades, a ver correctamente este proceso. Y es como la base principal. Este camino, que también el término no es como el más apropiado, no es un camino pensando que hasta que hagamos el primero no hacemos el segundo,
o el tercero. En realidad son 8 componentes que desarrollamos en conjunto. Pero la visión correcta muchas veces se determina que sí debería ser como algo que podríamos hacer de primero, porque de esto dependen muchísimo los otros factores. De todas maneras, si nos cuesta, por decirlo así de alguna manera, alguno de los aspectos, podemos trabajar en otros y siempre nos van a llevar eventualmente a entender los otros componentes del camino óctuple. Pero si hubiera alguno que decimos, este es con el primero que tenemos que trabajar, yo creo que visión correcta, estoy de acuerdo con otras personas que lo proponen, visión correcta debería ser la primera. El empezar a entender apropiadamente las 4 nobles verdades y el resto del camino. Entonces, bueno, de nuevo, visión correcta se refiere a llegar a entender dónde se origina el sufrimiento, dónde no. Hace poco en el grupo estuvieron hablando, alguien preguntó de qué es el bien y del mal, y la respuesta que yo les daba era que eso lo eliminamos en budismo, nos alejamos, más o menos lo mismo que acabo de decir de correcto. No es bien y mal, es qué me lleva a sufrir, qué no me lleva a sufrir. Y a eso se refiere la visión correcta. Empezar a entender eso. Un nuevo carro, un nuevo vehículo, ¿me hace sufrir o no? Me trae placer quizá, pero es ahora un bien del cual me voy a preocupar. Entonces vemos cómo eso me genera sufrimiento. Entonces, tener un vehículo me puede simplificar la vida, pero no va a ser una solución última al tema del sufrimiento. Va a ser algo de ahora. Me va a ayudar en este momento, pero no va a resolver el sufrimiento. Y empezamos a entender eso, nada más, en visión correcta. Empezar a entender, muy bien, ya sé que esto lleva al sufrimiento, esto no. También sé que no puedo resolver eso, no puedo dejar de hacer esto. Tengo familia, tengo salario, tengo otras situaciones. Pero al menos estoy claro en que eso no me va a resolver eventualmente el sufrimiento. Y cada quien tiene que ir viendo hasta dónde puede trabajar en eso, en esta vida, en este momento, y que pues quedará para otro momento. Pensamiento o determinación correcta, también otra palabra es intención correcta. Bueno, aquí veo que está motivación, aspiración, voluntad. Quizá de esas me parece la mejor es intención, determinación. Y a lo que se refiere es a cómo voy a resolver el sufrimiento. Digamos que ya entendimos que hay un tema que es el sufrimiento, hay algo que nos hace sufrir a otras personas. Entonces el segundo paso es, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Una historia que me contó una alumna una vez fue que ella cuando tuvo una época muy buena de prosperidad, de dinero, y se dedicó a ayudarle a la familia, a darles bienes, a pagarle los estudios a los sobrinos y etcétera, pensando que eso les iba a ayudar a estar mejor. Luego vino una época en la cual ya no tenía tanto dinero y la familia en realidad no resolvió sus problemas, no aprovecharon el dinero, no estudiaron, no procuraron por sus propios medios estar mejor económicamente. Y una vez que ella se quedó sin dinero, más bien hubo rechazo porque ya no les daba dinero. Entonces utilizamos esa historia de ella para ver cómo eso, si bien es cierto, fue un gesto muy hermoso, no era el camino más correcto para ayudarles a estas personas a salir de la situación en que estaban. Quizá el tema de pagarles estudios, siento yo que fue de lo mejor que se pudo hacer, porque son estudios y les pueden ayudar a resolver su situación a futuro, pero no fue quizá lo más correcto, que ella, por lo que ella estaba buscando en realidad, que era otras situaciones con su familia. Llevémoslo más acá. Entonces, de nuevo, tenemos la intención correcta, ya entendemos el sufrimiento. Entonces, si la intención correcta, la motivación correcta nos lleva a erigir templos en la ciudad, a simplemente tener prácticas ritualísticas y todo esto, no va a ser realmente el camino de salir del sufrimiento. La intención es entender qué acciones me sacan del sufrimiento y qué acciones no me sacan del sufrimiento. Y aquí entra una vez más los 5 preceptos. No dañar, no mentir, no robar. Una serie de prácticas que sí me llevan a no crear nuevas causas de sufrimiento. Hacerme monje no necesariamente me va a sacar del sufrimiento. Es un muy buen camino y me puede procurar mejor hacer la práctica, pero podría iluminarme, podría salir del sufrimiento sin hacer eso. Lo que importa es la práctica. Esa es la intención correcta. Como para mí y para otros seres,
estoy realmente saliendo del sufrimiento. Y esa es la intención. Y empezamos a trabajar muchísimo en ella. ¿Cuál es la intención correcta? ¿Cuál es el camino correcto? Perdón. ¿Cuál es la motivación que correctamente me va a sacar del sufrimiento y me va a procurar no ejercer sufrimiento en otros seres? Muy bien. Ahora entramos en la parte de ética, que era lo que les decía también. Es una ética no de filosofía, sino una ética de qué va a procurar nuevo sufrimiento, qué no va a procurar. Y el primero es el hablar correcto. Este es muy similar al hablar correcto de los 5 preceptos. Es muy importante y yo lo he estado tratando de llevar al grupo. Cuando vean que yo me refiero en el grupo a la forma apropiada de hablar en él, cómo dirigirnos a otras personas, es un excelente lugar para practicar este hablar correcto, porque estos grupos grandes usualmente nos retan bastante. Esos grupos grandes o también personas muy cercanas, la familia y ese tipo de situaciones, es realmente un momento donde el hablar correcto se vuelve muy importante. Y tenemos estos 4. Mentir, calumnias, difamaciones, irrespetuoso, frívolo. El chisme también es usualmente otra manera de hacerlo. Hablar divisivamente también es otra manera de referirse a esto. ¿Qué es hablar correcto entonces? Bueno, mentir, obviamente, porque estoy mintiendo a otra persona. Mentir puede ejercer un daño hacia la otra persona si la mentira los lleva a algún tipo de problema, pero también me hace un daño a mí directamente. Estoy mintiendo. ¿Por qué estoy mintiendo? Algunas veces quisiéramos pensar que es lo que llamamos mentiras blancas. Lo hice para no herir. Y probablemente las manifestaciones futuras, lo que llamamos el karma, vayan a ser menores si es una mentira blanca, si lo hicimos para no herir. Pero siempre es mejor decir la verdad. O cuando no se puede decir, tenemos el noble silencio. Es mucho mejor hacer noble silencio que una mentira blanca. Eso es lo ideal. Abstenerse de hablar calumnioso con otras personas, entonces elevar calumnias de terceros, mentir respecto a ellos puede ser otra forma de verlo. Simplemente crear división, ¿verdad? Crearle mala fama a alguien. Hablar irrespetuoso, insultos, gritos, cualquier otro tipo de hablar irrespetuoso directamente a una persona o se puede combinar con el otro. Hablar irrespetuoso de un tercero. Pero en este caso sería directamente a una persona. ¿Cómo le voy a hablar? Entonces siempre con respeto, con lo que se merece, sin insultos, sin lo que llamamos malas palabras. Frívolo también es como habla de hablar por hablar. Creo que puede ser, nunca recuerdo bien el término que se utiliza, pero hablar por hablar. Observar mucho la mente. Porque cuando estoy en un grupo de personas necesito hablar del partido de fútbol, de política, de otra serie de cosas que de nuevo no me están llevando a salir del sufrimiento? Si estamos en un grupo de personas o con una pareja o con alguien más y me doy cuenta que la mente dice, hablemos de cualquier cosa, todo por no estar acá, todo por no observar. Entonces vemos, ¿esto me está llevando a una situación de sufrimiento o me está alejando de una situación de sufrimiento? ¿Qué está sucediendo? Ese es el hablar de forma frívola. Vamos a ver si dice aquí algo más que podríamos rescatar para esto. No, me parece que está bien, más o menos la que yo dije. Bueno, seguimos con la parte de comportamiento, de moral. Actuar correcto, conducta correcta. También se refiere a esto, abstenerse de tomar la vida, abstenerse de no tomar. El actuar correcto y este pasado, hablar correcto, casi que resumen los 5 preceptos. Por eso yo insisto en que son tan importantes. Vean que aquí lo dividen en dos, abstenerse de tomar vida y abstenerse de tomar lo que no se me ha dado. O bien robar. A veces inclusive van a encontrar que nada más dice robar. Tomar la vida, hacer daño también podría aclararse ahí en ese caso. Simplemente entender, a otro ser no quiere
no quiere recibir esto, no quiere que lo maten, no quiere que lo dañen, no quiere que lo metan en una pecera, no quieren que lo pesquemos por deporte, no quieren que hagamos experimentación con ellos. Es entender eso. El otro ser no quiere que suceda. Entonces, ¿por qué ejercer eso sobre ellos? También lo puedo ver desde mi lado. Cuando yo mato, cuando yo agredo, es un karma que estoy generando que se va a manifestar a futuro. Entonces empiezo a sentar las bases para que en el futuro yo no sufra. No cometo estos actos y en un futuro no voy a recibir situaciones negativas y puedo mejorar mi práctica. Si yo ahora me dedico a hacer muchísimo daño, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Cuánto sufrimiento voy a tener? Sufrimiento en mi mente principalmente. Ahorita lo vamos a ver con la parte de concentración y la parte de meditación, cómo esto es muy importante, cómo no robar, no matar, no mentir. Todo esto eventualmente me va a funcionar muy bien en la práctica de meditación. Hay gente que no cree en vidas pasadas, hay gente que no cree, perdón, sí, bueno, vidas pasadas, vidas futuras. Pongan ahí un asterisco si no creen en eso. Van a ver como de todas maneras esto tiene muchísimo uso para mi sufrimiento justo en este momento, en un futuro y a la hora de meditar. Muy bien, el medio de vida correcto es parecido a estos otros, es procurar yo tener una vida que no genere sufrimiento y que no me genere arrepentimientos. He visto documentales cuando uno estudia cosas de veganismo y es muy interesante porque hay uno de estos de medio de vida correcto que no es no dañar seres, trabajar en mataderos y esto. Y algunas veces he visto en algunas charlas de gente que dice que ellos trabajaban, por ejemplo, en un matadero. Y cómo en algún momento se dan cuenta del sufrimiento que estaban ocasionando y cómo cambian y cómo se vuelven una vida más placentera, más tranquila. Entonces yo creo que es una pequeña manifestación de esto. Obviamente es un tema como que explotan mucho y por eso no lo ve ahí, pero yo creo que si hubieran documentales de personas que trabajaban en bares, en apuestas y en otros, sería la misma expresión lo que dan cuando se dan cuenta de que hay otras personas siendo dañadas. El medio de vida correcto lo que propone es ciertos trabajos que no deberían ser, venenos, armas, matar animales, bueno, comerciar con prostitución, con otro tipo de personas, robar, estafas. Y yo creo que aquí hay como un resumen de eso. Voy a verificar si aquí están. Bueno, aquí están armas, bebidas intoxicantes, venenos, matar animales. Mm, sí, aquí no están las... hay otra edición que es como un poco más clara. De todas maneras, cada día se inventan nuevas formas de vida incorrectas. Y alguien podría tomar esta regla y decir que la piratería, por ejemplo, que es lo que tenemos ahora muy presente, la piratería no está aquí listada. Sabemos que eso no está bien. Es parte de robar, piratería. Trata de blancas, que también se le llama, poner a trabajar a los niños o a las niñas en las calles. Todo esto es un medio de vida incorrecto. O bien, medio de vida correcto es no hacer nada de esto. De nuevo, beneficios, no estamos haciendo daño a otros seres, no estamos procurando situaciones negativas a futuro y ahorita lo vamos a ver también con la parte de tranquilidad, cómo mantener este tipo de vida nos va a ayudar. Y ya vamos a entrar en esto. La última parte es el entrenamiento de la mente. Samadhi, relajación, concentración, hay otras formas de traducirlo. El primero es el esfuerzo correcto y este es muy lindo. Se divide en 4 partes. Se parece un poco a la parte de intención, pero ahora ya es poner en práctica mucho esto. Todo lo dividen en 4 partes. Veámoslo primero en 2. Aquello que me hace sufrir, aquello que me hace mal y aquello que no me hace mal. Entonces, primero vemos aquello que me hace daño y decimos, de lo que me hace daño, ¿qué hago? Voy a disminuir eso. Voy a disminuir todo aquello que me hace sufrir y que me hace daño. Y aquello que sé que me hace daño y no lo hago, voy a tenerlo muy presente para no hacerlo. Ahora la otra parte, ¿qué me hace bien? ¿Qué me aleja del sufrimiento? ¿Qué me ayuda a mejorar la práctica? Aquello que ya hago, procuro hacerlo más. Y aquello que sé que me haría bien y que no estoy haciendo, entonces trato de incorporarlo en la vida. Esos son los 4 factores. Lo que es positivo y lo que es negativo. Lo que es negativo, disminuyo lo que hago y lo que no estoy haciendo, lo evito especialmente. Lo que me hace bien, procuro más de eso y traer más de lo que, o traer aquello que no estoy haciendo todavía que sé que me hace bien.
con respecto de nuevo a lo que es alejarse del sufrimiento y a lo que es procurar una vida mejor, tanto en este momento como en futuras vidas. Luego tenemos la atención correcta. Aquí la palabra, si la leen, es muy rara porque es en sánscrito. Eh, en este caso vamos a utilizar la palabra mejor sila, que es de atención correcta. Perdón, sati, es la palabra sati. Es la que a veces se traduce como atención correcta, atención del momento. Si escuchan el término en inglés que se ha puesto de moda en muchos lugares, es mindfulness, viene de este término de sati. Las tradiciones de meditación actuales salieron de ahí, solamente de esta parte. Por si van a meditar en otros lugares, ya saben un poco de historia. Este es sati. Sati se traduce muchas veces como eso, atención al momento, atención al presente. Y bueno, también de aquí viene lo que ahora es muy famoso en budismo, que dicen el budismo es vivir el presente, es ver este momento. Es este componente, de aquí nace. Y así también pueden darse una mejor idea de que el budismo es muchísimo más que eso, pero sí es un componente importante. Entonces, sati muchas veces se traduce mejor como recordar. Tiene un componente de recordar, de observar qué está sucediendo, pero también de recordar. Y es mucho abocado a lo que es los estados mentales, qué está pasando en la mente. Observamos en qué momento nacen los estados alterados mentales, en qué momento nace el sufrimiento y en qué momento se va. A eso se refiere estar presente. No es estar presente para disfrutar más de la película, de la canción, de compañía. Eso es como un subproducto muy positivo, pero se refiere más a la mente. Estoy hablando con una persona, la persona se está comportando de forma negativa y observo en qué momento en mi mente nace el sufrimiento, nace la ira, el estrés, la insatisfacción. Me doy cuenta justo en ese momento. ¿Y cuál es la ventaja? Que entonces ahí mismo puedo dejarlo ir. Voy a hacer una recapitulación de lo que decía antes. El budismo se aboca a explicar dónde nace el sufrimiento y cómo cesar ese sufrimiento. No es eliminarlo, porque eliminarlo nos dice créelo y luego haga algo nuevo para resolverlo, para destruirlo. El Buda lo que dice es dése cuenta dónde nace y deje de crearlo, deje de provocar nuevo sufrimiento. Y por eso el sati es tan importante, porque entonces nos enseña a entender cuándo es que me estreso, cuándo es que me enojo, cuándo es que sufro. Y en ese momento dejo de crear esa situación. Muy bien, esa es la parte de sati. Quiero revisar si hay algo más acá. Aquí mencionan como esto del cuerpo, del entorno. Eso lo vamos a ver en el Satipatthana. Satipatthana es como el texto tal vez más importante hoy en día de los textos clásicos de meditación. Patana significa algo así como pilares. Y sati es esto que les decía ahora, atención plena. Entonces él divide en cuatro las formas de observar ese sati. Un saludo a Will que acaba de llegar. Bueno, para Will que acaba de llegar estamos viendo el camino de la iluminación, que es el camino óctuple. Ahí está el enlace por si quiere entrar y empezar a leer de eso. Vamos por la parte de atención consciente, ya vamos a ver la última que es concentración. Cuando veamos Satipatthana, que los invito a que hagamos una charla de eso y estudiarlo mejor, ahí profundizamos en esta parte del sati. Por eso les decía la parte de meditación. Y la última parte, que es la de concentración, absorción, jhanas, también shamatha. Cuando veamos meditación van a ver que son dos componentes, uno es shamatha y el otro es vipassana. Esto es shamatha, de aquí nace la concentración. Y aquí veo que no utilizaron el término en sánscrito ni en pali, pero es ese. También ese otro término que van a ver, jhanas, son absorciones mentales. Aquí se confunde un poco porque, digamos, samadhi es como todo lo que estamos buscando. Samadhi son capacidades mentales de estar en paz, de estar en calma, de estar concentrados. Eso se hace por medio del shamatha, que es la práctica de concentración. Y cuando meditamos, las absorciones mentales se llaman jhanas. Entonces, jhana es absorción mental, que lo hacemos por medio del shamatha, y lo que buscamos es tener un samadhi a nivel de vida. Un nivel, una capacidad de como estar concentrados, tranquilos y relajados.
final. Entonces, la concentración, bueno, aquí están los 4 yanas, primer, segundo, tercer y cuarto yana. El Buda nunca habló de meditación, eso es algo que es interesante el día de hoy. Él hablaba de yana. Cuando veamos más de meditación, vamos a estudiar eso. Él decía, monjes, hagan yana. Cuando hago yana, sucede esto, sucede lo otro. Yana es esa absorción mental y está presente en otras prácticas de meditación. Yana es la capacidad de esa absorción mental, y básicamente lo que sucede es que empezamos a dejar de percibir el cuerpo, la actividad mental disminuye, es muy lenta, y solo es cuando estamos en esa capacidad de yana que podemos hacer vipassana, que es la segunda parte de la meditación, o el segundo componente, que nos ayudan a ver la realidad de una forma distinta, comprenderla sin involucrarnos. Voy a recapitular unas cosas para explicar mejor esto, porque es quizá de las partes más importantes de este camino. Les decía ahora que tener eh, una vida correcta, una forma de vida correcta, los 5 preceptos, nos van a ayudar en la parte de concentración. Porque ¿qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, trabajo vendiéndole bebidas alcohólicas a la gente y estoy insatisfecho con eso, o vendiendo venenos, vendiendo armas, la concentración que yo pueda tener en la noche cuando haga meditación, o a lo largo del día cuando haga meditación, va a ser menor si tengo arrepentimientos al respecto. Si yo hablo mal, si insulto, si creo división, si hago chismes, ¿cómo voy a concentrarme en la noche? ¿Qué estamos haciendo entonces con los 5 preceptos, con la intención correcta, con la forma de vida correcta y demás? Es que estoy procurando más adelante, cuando haga meditación, poder tener una mejor concentración. Y eso es cuando hago meditación formal, cuando me siento a meditar. Pero igual sucede a lo largo del día. ¿Cuánto sufrimiento puedo tener en la noche? Si en la mañana le grité a una persona, si insulté a una persona, si tuve rencor. Esta concentración se va a ver disminuida y estos estados de yana van a ser imposibles de alcanzar si no estoy pudiendo tener primero esos comportamientos de calma, de paz y de tranquilidad. Entonces vemos este camino óctuple. Lo que el Buda dijo es, simplemente hagan el camino óctuple. Y con el camino óctuple vamos a salir del sufrimiento. Hemos hablado de karma, que es la ley de la acción y la reacción. Mientras hagamos acciones que estén orientadas a lo sensual, al apego, a recibir algún tipo de estímulo, vamos a crear karma y vamos a tener nuevas situaciones a futuro. El Buda lo que dijo es, si hacemos acciones orientadas en el camino óctuple, esto no sucede. No hay manifestaciones a futuro, porque están libres del deseo. ¿Cuánto deseo hay en yana? Yana es concentrarse y dejar ir. ¿Cómo puede haber deseo si estoy buscando dejar ir? ¿Cómo puede haber deseo si lo que estoy haciendo es no mintiendo, no robando, simplemente estando ahí, tranquilos, con esfuerzo correcto, con todos los elementos que ya vimos? El camino óctuple no se basa en el deseo, se basa en entender que lleva al sufrimiento y que no, y tomar las acciones que no llevan al sufrimiento. Entonces no estoy creando situaciones futuras de sufrimiento, ni siquiera de existencia. Y este es el camino de la iluminación, el camino del Buddha, de entender, de despertar, que es a lo que él se refería. Eso es como a una explicación, pues no diría que breve, pero definitivamente se pueden hacer retiros de meses solo estudiando el camino óctuple y dedicarle mucho tiempo a cada uno de ellos. Pero espero que al menos haya sido una explicación eh, suficientemente clara de lo que es a partir de ahora. Entonces, si quieren hacer algunas otras preguntas, algunas otras aclaraciones, todavía tenemos unos minutos de la sesión que tenía planeada para hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para responderlo. Muy bien. Dicha que le quedó bastante clara la duda. Igual quedo abierto a consultas. Voy a tratar de hacer más de estas sesiones, al menos por el chat. No siempre puedo tener el audio disponible, no siempre hay tanta calma y silencio por acá, pero sí.
Bueno, pregunta de veganismo. En realidad, sí, o sea, es conveniente, es recomendable, pero más que ser vegano es entender el por qué. Eso se aclara mejor cuando vemos Kama. La intención es lo que realmente manda. Ser vegano en sí no va a cambiar nada. No va a cambiar, no va a eliminar el sufrimiento de todos los animales. Y hay que entender que también los animales son animales por acciones pasadas de ellos. Entonces, que yo deje de comer carne, que yo me haga vegano, me va a beneficiar mucho. Si mi mente está centrada en que yo quiero no hacer, si hay algo que yo quiero dejar de hacer, quiero dejar de llevar sufrimiento a sus animales. En ese sentido, ser vegano sí me va a hacer muy bien. Si yo entiendo eso. Pero si yo estoy sufriendo porque quiero la carne, entonces en realidad no va a ser tan productivo. Es un excelente paso. Todos los que puedan hacerlo, háganlo, pero entendiendo por qué ser veganos. Yo muchas veces le digo a la gente, yo no soy vegano, sino porque yo de hecho hago esa práctica lo más que pueda. Yo no soy vegano, sino que yo lo que hago es que trato de comer carne, trato de hacer daño. Pero si voy a una casa y me ofrecen algo y veo que voy a hacer más daño, no comiéndolo que comiéndolo, muchas veces me invitan a hablar, o alumnos y demás, y rechazarles la comida les puedo hacer un daño a ellos. Entonces yo procuro no ser como nada más vegano, sino entender el por qué estoy haciendo vegano. Si puedo les doy una explicación, que a futuro ojalá, pues, o que no hace falta que me den carne o que me den lácteos y demás, que yo estoy bien con un vaso de agua y con una ensalada y pues perfecto, entonces lo hacemos. No es tanto ser vegano, sino es evitar el sufrimiento. Cualquier práctica que hagamos, que decimos, bueno, puedo evitar esto, ¿verdad? Puedo evitar este daño a los demás, maravilloso. Insisto, entendiendo lo que estoy haciendo, la intención de no hacer daño. Hay una palabra que leí en el Mahabharata, el Dharma. No podemos ir en contra del Dharma. Sí, eso va a ir. Ahora anuncié que estamos haciendo este diccionario de términos. Dharma significa algo distinto en sánscrito, significa algo distinto en hinduismo, y me parece que ese texto que me acaba de indicar es hinduista. Bien, Oriana, que dicha que quedó clara la respuesta. Dharma, y a ver si me acuerdo lo que significan esas prácticas. No me voy a acordar la definición exacta de esas prácticas. Para nosotros Dharma es la traducción al sánscrito. Dharma, la palabra que utilizamos en Pali es Dhamma. Dhamma significa enseñanza. Uh-huh. Muy bien, hinduista. Entonces aquí va a haber un conflicto. No podemos ir en contra del Dharma. Dharma es simplemente la enseñanza budista, la realidad. Y muchas veces yo hago la acotación. Podemos decir el Dhamma judío, el Dhamma cristiano, el Dhamma personal, etcétera. Dhamma es la enseñanza. Entonces aquí ese texto va a crear un poco de conflicto con la postura budista. No hay manera de ir en contra del Dharma, porque el Dharma es la enseñanza. O sea, podemos no seguir el Dharma. Tal vez en ese sentido sí podría ser. No estoy siguiendo el Dhamma, no estoy siguiendo la enseñanza del Buda, pero no es igual a como lo va a encontrar ahí. No sé si queda claro esa parte de la diferencia. Dhamma es simplemente la enseñanza que seguimos y, y la realidad como la plantea el budismo. Dhamma. Sí, yo creo que esa sería la explicación que le puedo dar en este momento. Voy a subirlo en el. Sí, nada más no lo relacione con el budismo. Voy a subir eso y vamos a hacer una charla también, obviamente, y otra explicación de las tres joyas donde vemos mejor qué es el Dhamma y cómo utilizarlo para refugio. Y quizá para este domingo pueda hacer una invitación a la gente a tomar refugio y a seguir los 5 preceptos, que es lo que muchas veces asociamos con iniciarse en el budismo. Y alguien diga, bueno, no quiero ser budista, pueden disfrutarlo igual, es una práctica bonita de evitar sufrimiento en otros, sufrimiento en mí mismo. Pero sí, es la acotación nada más, no se confundan con prácticas. Aquí voy a ser insistente en eso. Por eso yo utilizo la palabra Dhamma. Porque si me escuchan a mí decir Dhamma, no se van a confundir con Dharma. Porque hay 2 tradiciones que tienen Dharma. Entonces me van a escuchar mucho hacer eso. Nirvana, Dhamma, y otros términos por ahí que son propios del budismo precisamente para hacer esa división. Muy bien, entonces, si quedó claro, si no,
Me dicen que más le aclaro esa parte o si tienen alguna otra duda. Tenemos todavía un par de minutos. El yo superior y otros planos. Ah, bueno, no está bonito. No hay yo superior. El principio es el de anatta. Anatta es no, no ser. Anatta nace de que al Buda le preguntaban acerca del Atman. Supongo que ha escuchado ese término, Atman. Es algo así como para nosotros Dios o ser supremo. Entonces la gente iba y hacía esta misma pregunta, pero ellos decían Atman y él decía Anatta, Anatman, es en sánscrito. No existe tal cosa. No hay algo que yo pueda percibir como un yo, como un ser único, continuo, por siempre. Alma, eh, otras palabras que tenemos ahora, espíritu, etcétera. En budismo no existe. Son los 5 agregados. Lo que dice es esto que usted percibe como un yo es una manifestación. A mí me gusta compararlo con un carro, con una pintura, con una obra de arte, con un insulto. Todas estas son manifestaciones que parten de una serie de elementos. Un insulto no es un insulto en sí mismo, requiere que haya una palabra, que alguien lo emita, que alguien lo escuche, que haya un concepto detrás, ¿verdad? Em, por ejemplo, a mí muchas veces, yo soy de Costa Rica, yo hablo de usted, y la gente de México principalmente me dice, hábleme de tú, porque en México se percibe que el hablar de usted es irrespetuoso. Entonces es esa misma construcción. En mi país es totalmente apropiado hablar de usted, no es realmente un signo de respeto ni siquiera, simplemente que aquí hablamos principalmente en la ciudad de usted, es normal, pero en México se convierte en algo que inclusive es irrespetuoso, ¿verdad? Tiene otra connotación. Esa manifestación es lo que llevamos a lo que crea el yo. Yo soy una manifestación, soy una interpretación de que hay algo como un yo. Y a partir de ese yo creamos el yo superior, el yo inferior, el yo último. Todas esas son interpretaciones que no existen como tal. Los otros planos de existencia los dividimos sencillamente en 6. Hay otra que creo que es de 31 planos, que yo obviamente no me sé los 31. Los 6 planos de existencia son 2 que llamamos superiores, 2 que llamamos inferiores y 2 intermedios. Superior se refiere a que hay mucho placer, es como a donde van los seres cuando tienen muy buenas acciones. Superior, digamos que no es la mejor palabra, también se le traduce como cielos, planos placenteros y otras cosas. Veámoslo nada más como que es un lugar donde hay mucho placer. Igual los inferiores, infiernos y otras palabras, es donde hay sufrimiento. La diferencia es esta. Solamente en nuestro plano y el de los animales hay lo que llamamos cuerpo, esta forma física. En nosotros no los hay. En los dos superiores, que son de placer, y en los dos inferiores, que es de mucho sufrimiento, al no haber cuerpo, es lo que nosotros vemos como fantasmas, almas y otros seres. Tenemos muchas palabras, pero simplemente son otros planos de existencia. Podemos interactuar con ellos cuando hacemos llanas, cuando desarrollamos lo que ahora se le llama el tercer ojo. El ojo, también en budismo si hay una palabra que utilizan, ojo perfecto, creo que era, no recuerdo el término. Eh, pero es lo que en otras tradiciones se le conoce como el tercer ojo. Eh, tenemos esa habilidad de ver esos otros planos, lo que llamamos fantasmas. Y ni siquiera es tan necesario llegar a desarrollar eso. En meditación profunda uno ve como estos otros planos de existencia. ¿Cuándo vamos a estar en ellos? Cuando este cuerpo muera. Podemos terminar en uno de esos planos. Podemos volver a este plano, a ser animales. El Buda decía, las buenas acciones nos llevan a planos superiores, a planos placenteros. No nos iluminan, pero nos van a llevar ahí eventualmente. ¿Es bueno o es malo? En realidad estar en esos planos no es tan productivo para la práctica porque cuando hay mucho placer no vemos el sufrimiento, entonces se nos olvida que existe. El sufrimiento nos recuerda hacer la práctica, el sufrimiento ajeno principalmente. Entonces tampoco tenemos compasión por los seres, no hacemos la práctica, todo es placer. Cuando estamos en los planos inferiores, también todo es sufrimiento y no logramos ver el sufrimiento de los otros. No logramos tener entonces compasión
y no es tan productivo hacer la práctica. No es imposible, hay casos de gente que se ilumina en esos planos. Según los textos, la mamá del Buda estaba en un plano superior y el Buda le daba clases y ella se iluminó. Así que sí es posible, pero no es tan fácil. Y de hecho, en los dos planos extremos hay uno en el cual ni siquiera hay dos, el plano de mayor placer y el plano de menor placer. Este, uno ni siquiera tiene sentidos de la percepción, no hay oídos, no hay vista, no hay nada. Entonces no podemos interactuar, no podemos hacer la práctica. Si olvidamos el sufrimiento, nos volvemos seres fríos pero superiores. Pues se podría ver así, totalmente. Lo podemos ver, por ejemplo, acá. Veamos gente que tiene mucho dinero. Son, los vemos como superiores, tal vez. No son realmente superiores, pero se pueden ver como superiores. Nos podemos creer superiores. Yo lo comparo con las estrellas de rock. Que la gente dice, bueno, es que él es superior a nosotros. Los actores, la gente millonaria. Son tal vez fríos porque se aíslan, viven en otros mundos. ¿Son realmente superiores? No. Por eso tampoco me gusta el término planos superiores o inferiores. Es simplemente las palabras que tenemos para llamarles a ellos. Véanos como 6 planos. 2 hay mucho placer. ¿Queremos verlo como superior? Pues ya quedará a cada persona llamarlo así o no. ¿Son fríos? Pues yo diría que sí. Es frío en el sentido de que perdemos esa capacidad de ver el sufrimiento de otros. Muchos de los dioses que están presentes en las tradiciones hinduistas y en otras habitan en esos planos. Están ahí, se creen superiores, hay mucho placer y entonces dicen soy un dios y estoy acá. No existe la figura de un dios. Pues no existe la figura de un dios. No es un dios, pero es el término que utilizamos. El término son Brahma, en realidad, en los textos. Brahmanes, se les llaman así. Lo traducimos como Dios, pero no es la misma figura de Dios judeocristiana o de Krishna o demás que podamos conocer. Son como seres superiores y yo también lo vuelvo a comparar con las estrellas de rock. Hay gente que los ve como dioses, dioses en la tierra. ¿Cuál es la diferencia con estos otros dioses en esos planos? Que no tienen cuerpo, pero son exactamente igual que cualquier persona que ahora pueda tener mucho dinero, mucha fama, mucho prestigio. No son un dios, pero nos gusta verlos como eso, como dioses o demonios. Gente que haga mucho daño, les vamos a dar esa característica de demonios. No son superiores, desapegados a nosotros. Sí, correcto. No sería un ser superior, pero a nosotros nos gusta verlos como superiores. A ellos les gusta verse como superiores, pero definitivamente no son superiores. Desapegado de nosotros y de cualquier otro ser, porque hay muchísimo placer. Compárenlo con esta existencia. Es muy fácil que eso suceda. Estamos ahí, de repente nos empieza a ir muy bien en la vida y lo primero que sucede es que empezamos como a olvidarnos de esas otras personas que están en esa situación de sufrimiento. Puede ser por frialdad o puede ser por otros factores. Puede ser que simplemente nos aislamos y se nos olvida que está en esos momentos. Por eso es que este plano de existencia es tan importante, porque tenemos la capacidad de ver el sufrimiento, de ver la compasión como en un balance muy apropiado. Se desapegan, se olvidan que esto existe, que existe el sufrimiento de otros. Pero eso lo vemos en este mismo plano de existencia. Sí, yo creo que eso sería lo que puedo aportar en ese sentido eh, respecto a eso. Si subimos de plano, corremos el riesgo del desapego. Yo no le diría riesgo del desapego, porque más bien el apego es lo que genera el sufrimiento. Voy a explorar cómo no perder la meta. Correcto, es precisamente ese el punto. El apego es lo que genera el sufrimiento. El desapego por entendimiento, correcto entendimiento, correcto ver, lo que ya vimos. El desapego por un correcto ver es el camino. El desapego por un incorrecto ver nos lleva a más sufrimiento. Por ejemplo, si yo tengo a alguien cercano
y esa persona me dice que tiene un problema, el correcto ver me va a decir, vea cómo esa persona está creando el sufrimiento. Luego vamos a la correcta intención, vea cómo es la forma correcta de ayudarle. Pero también vea si esa persona no está dispuesta a seguir el camino, si no está lista para seguir el camino. Y entonces yo evito mi sufrimiento. Pero es porque yo entiendo, no porque estoy desapegado nada más por frialdad o por ignorancia, es porque yo entiendo, esta persona no está lista. El Buda, cuando empezó a enseñar, la razón que se utilizó a lo que se hace referencia después es, vamos a enseñar por aquellos que tienen poco polvo en sus ojos. El Buda estaba muy claro, hay gente que me va a entender y gente que no. Ahí hay un desapego. Hay un desapego a una idea de que todos tienen que entenderle. Él no tenía sufrimiento porque él entendía, a este le falta. Algún día llegará 100 millones de vidas, 100 años, 2 meses. Todo bien. Este ya está listo, este se va a iluminar. No hay apego. El riesgo, por decirlo así, en esos planos es a no tener esa capacidad de ver, a simplemente desentenderme, no solo de los otros seres, sino de mí mismo. Se me olvida, véalo más bien por ese lado. Cuando estamos muy bien, se nos olvida que hay momentos malos, que hay momentos negativos, ¿verdad? Que hay momentos negativos. Dicen que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Cuando estamos muy bien se nos olvida hacer la práctica, se nos olvida recordar la compasión, recordar los estados mentales negativos. Ese es el riesgo, se nos olvida hacer la práctica y salir de ella. Dice, ese desapego está basado en el amor. Sí y no, es que el amor no es un concepto budista, el amor es un concepto de nosotros. El budismo habla de compasión y habla de metta, que se traduce como amor compasivo. No es amor de apego, es un amor de un deseo de que todos los seres estén bien. Entonces hacemos esa aclaración. Podemos utilizar la palabra amor en tanto entendamos que no es un amor como lo conocemos ahora en las películas y en los libros. No es un amor de deseo. Es la intención de que todos los seres estén bien. Es un balance de desapego. Es tener una intención porque todos estén bien, por ejemplo esta charla que yo estoy dando ahora. Tengo una intención de explicar algo que yo aprendí, que creo que entiendo, que creo que puedo comunicar, pero no hay apego de entender, sí, amor posesivo, correcto, buenos deseos. Hay una intención de que ojalá pueda explicar esto, pero voy muy consciente de que tal vez no. Puede ser que yo no me explique bien, puede ser que las personas que lo escuchen no estaban listos, puede ser que haya otra serie de factores que están fuera de mí. Entonces tengo una intención, hay digámosle que una pequeña parte de apego, una pequeña parte de deseo, pero es un buen deseo, como dice usted, es un deseo basado en el camino óctuple, es un deseo de dejar de desear. Entonces ahí no hay sufrimiento, si me desentiendo de ese apego. Salgo bien, lo que haya podido lograr, perfecto, está bien, lo que se haya podido entender, perfecto. Mejoré yo, quizá alguien aprendió algo, pero entiendo, hay entendimiento, el correcto entender, la correcta visión, el correcto comprender. Entiendo que no todos están listos en ese momento, entiendo cuál es el camino, entiendo que hay una serie de factores que no van a permitir que todo se resuelva ahora. Entonces ahí sí viene ese amor, como muy bien usted lo pone, es un amor no posesivo, sino un amor de buenos deseos de salir del sufrimiento, tanto a nivel personal como de otras personas. Es como un balance, camino medio, eso no lo mencioné ahora. El camino óctuple viene basado en el camino medio, que es precisamente esto que estamos hablando ahora. Camino medio es entender que ninguna práctica extrema nos va a llevar a salir del sufrimiento. Obsesionarme con que tengo que dar clases y que todos tienen que salir del sufrimiento justo ahora, eso me va a generar sufrimiento. Pero tampoco decir, igual todos llegarán en algún momento, allá ellos verán cuando llegan. Ese es el otro extremo. Eso tampoco va a ser una salida del sufrimiento. No va a haber compasión. Es un camino medio. ¿Qué puedo enseñar? ¿A quiénes puedo enseñar? ¿Y en qué momento puedo enseñarlo? ¿Qué puedo hacer yo por mi práctica? ¿En qué momento y hasta dónde? Y ahí hay un punto medio.
Ujú. ¿Cómo vamos hasta ahí? Y si no, ya ahora sí me quedan literalmente un par de minutos para que la sesión no se haga muy larga, poder aprovecharla mejor, y me comprometo a hacer más de estas sesiones para poder seguir hablando de esos temas que son importantes, y este medio es muy probablemente mejor que el medio escrito. Muy bien, qué dicha que queda bien. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Agradecerles realmente por haber estado el día de hoy, y ojalá podamos seguir reuniéndonos de esta manera. Cualquier otra consulta me la pueden enviar. Bueno, muchas gracias y felicidades también a ustedes por haber participado. Qué dicha que les gustó. Aprovechemos la tecnología, sigamos aprendiendo, y muchas gracias. Vamos a seguir ahora en el grupo. Voy a estar ahí un rato más por cualquier cosa. Buenas noches.